¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver la composición de funciones, ¿vale? Estamos en la página 258 del libro. En un principio pensaba haber dado la 258 y 159 de golpe, pero bueno, vamos tomándonos con calma. Primero que quede claro bien esto de la composición de funciones, luego ya pasaremos el siguiente día a lo otro. Ya con eso terminaremos el tema, ¿vale? A ver, esto a mí me gustó mucho. Sí, suena muy friki, matemático ya. Pero es un poco de respiro y de aire en este tema porque tras gráfica, gráfica, gráfica y otra gráfica, esto es como jugar con las funciones, manejarlas, juntarlas, mezclarlas, una especie de operaciones y no sé, está chulo, ¿vale? A ver si también a vosotros os gusta. Imaginaros que tenemos una función f, ¿vale? Vamos, yo qué sé, x cuadrado más 2, ¿vale? Cogido al azar. Y g de x va a ser, pues, 5x más 1, ¿vale? Bien, entonces, cuando la función f, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Ella, cualquier número que coge, a un x arbitrario, lo eleva al cuadrado y le suma 2, ¿vale? ¿Qué hace la función g? Ella, a un número arbitrario, lo multiplica por 5 y le suma 1. Bien, entonces, imaginaros, yo tengo aquí vamos a poner un número no muy grande, el 3, ¿vale? Si yo al 3 de repente viene y actúa la función f, ¿vale? Entonces ese 3 lo vamos a elevar al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, 9 más 2, 11, ¿vale? Y ahora imaginaros que a ese 11 que ha soltado la función f viene y actúa la g. Entonces, ¿qué haría la g con ese 11? Pues a ese 11 lo multiplica por 5, 5 por 11, 55, 55 más 1, 56. Entonces, digamos que hemos partido de un 3, primero ha actuado la función f y con lo que ella ha soltado ha venido la g, ha cogido lo que ella había soltado y al final con lo que ella hace hemos llegado al 56. Bien, pues esto es componer funciones y esto se diría, ¿vale? Se escribe así, se escribe así, gof, pero sería al revés, es f compuesta con g, porque siempre la que está más cerca de la x es la que actúa primera. Primero nosotros ha actuado la f respecto a x y con lo que la f ha soltado ha venido la g, ¿vale? Esto también se pondría así, se puede poner de las dos maneras. El g ha cogido lo que la f ha soltado, ¿vale? Y esto se lee f compuesta con G. Se lee de derecha a izquierda. Esta vez como los cómics japoneses, del final al principio, ¿vale? Bien, hemos hecho primero F y después G. Podríamos haberlo hecho al revés. Vamos a imaginarnos, ¿vale? Partimos del mismo 3 y ahora viene la G. Entonces la G, ¿qué es lo que hace? Uf, este número me va a salir inmenso. No tengo calculadora aquí. Bueno, vamos a ver cómo sale. La G, ¿qué es lo que hace? Lo multiplica por 5 y le suma 1, ¿vale? Pues entonces sería 3 por 5, 15, más 1, 16. Y ahora imaginaros que viene la f. ¿Qué es lo que hace la f? F lo eleva al cuadrado a ese 16 y le suma 2. 16 al cuadrado creo que son 256, ¿vale? Sí, es que no... 6 por 6, 36. Sí, 256 más 2, 258. Como veis, la composición de funciones no es conmutativa, no es lo mismo componer f con g que g con f, que por cierto, esta se diría, ¿vale?, que es porque primero ha actuado la g y después ha actuado la f, ¿veis? La escribo siempre de derecha a izquierda, insisto, como los cómics japoneses. Y en este caso se leería g compuesta con f, y aquí es la f ha actuado sobre lo que ha soltado la g, ¿vale? Muy bien, pero claro, esto lo hemos hecho con números y realmente no es difícil, ¿ves? Pues cualquier número, ¿cómo lo podemos hacer? Yo lo he hecho así para que os lo explicarlo, pero ahora, a la hora de la práctica, para que sea todo mucho más rápido, imagínate que un apartado te preguntan sobre esas mismas funciones, te dice, calcúlame esto, te lo pueden poner así, ¿no? Pum, así. Te lo pueden poner así o te lo pueden poner así. Hay que saber interpretar esta y esta, ¿vale? Entonces, esta, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos directamente, esto es, la f actúa sobre lo que la g suelta del menos 1. Entonces, esto es, a ver, si queréis ir poniendo las rayitas como yo lo he puesto aquí, yo podría decir, vale, pues esto es en el apartado A, ¿no? Aquí.
Entonces, el -1 primero actúa G, lo que me suelte actúa F. Esto ralentiza mucho el ejercicio. La idea sería que consiguiéramos hacerlo directamente así. ¿Esto qué es? Esto es f de, y ahora lo primero que hago es calcular lo que saldría G de -1. G de -1 multiplico 5 por -1, menos 5 más 1, menos 4. Y ahora ya directamente f de -4 es menos 4 al cuadrado, 16, más 2, 18. ¿Vale? Así en línea y directamente. ¿Que lo queremos hacer, no nos gusta tal? Pues nosotros lo que hemos hecho, el -1 actúa la G, ha salido -4. El -4 actúa la F, ha salido 18, ¿veis? Si se pone así, pues todo mucho más rápido. ¿Que me lo han dado así? Pues entonces digamos que me falta un paso para estar en esta situación. Sería G de F de 2. Y ahora sería G de... A ver, ¿qué es lo que suelta la F? Vamos a ver. F de 2 es 2 al cuadrado, 4, 4 más 2, 6. Y ya la 6, ¿qué es lo que hace la G sobre el 6? Pues lo multiplica por 5 y le suma 1. 5 por 6, 30 más 1, 31. Y así serían los ejercicios, ¿vale? A, B, sobre unos números particulares. No es difícil. ¿Qué pasa? Que la idea es hacer un pasito más, ¿vale? La idea ya no es calcularlo en particular para un número, ya es tener esa función general, como quedaría cuando yo compongo f con g o g con f, ¿vale? Vamos a hacerlo, a ver, vamos a poner aquí, vamos a hacer sobre este mismo ejemplo. Ahora lo vamos a hacer en general. Imaginaros, ¿vale? Yo las tengo aquí, me lo voy a poner aquí que me cabe. Y ahora yo lo que quiero es calcular f de, así, que esta hemos dicho que sería, ¿vale? Esta sería g compuesta con f, se lee de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues f de, a ver, ¿qué hace la g? La g es 5x más 1. Estamos hablando que lo estamos haciendo ya en general, para un x general. No es ni 2 ni 3, ¿veis? Entonces lo primero que hago es la g, la pongo como tal. Y ahora viene el momento. ¿Qué es lo que hace la f? La f lo que hace es elevar al cuadrado y sumarle 2. Imaginaros que en vez de tener una x tengo una florecita. ¿Vale? ¿Qué hace la f? La f va a coger la florecita, la va a elevar al cuadrado y le va a sumar el 2. Si en vez de ser una florecita es una casita, pues va a coger la casita, le va al cuadrado y le va a sumar 2. Sí, ya, pero en vez de ser una florecita o una casita es un 5x más 1. Pues ¿qué va a hacer la f? Pues lo mismo, va a coger el 5x más 1, lo va a elevar al cuadrado, ¿veis? Lo va a elevar al cuadrado y lo va a sumar 2. Claro, ¿qué pasa? Que como el 5 más 1 es una suma, al elevarlo al cuadrado tengo que poner un paréntesis. Y ahora ya, si quiero hacer las cosas bien, lo que me queda es desarrollar un poco esto, ¿vale? Porque muchas veces te dice, realiza la siguiente composición de funciones y simplifica, ¿no? Pues simplifica, o significaría, pues, esto reducir un poco y que se te quede la función desarrollada. Entonces, bueno, recordad que esto es una identidad notable, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto, que sería 10x más 2, la ordeno, 25x cuadrado más 10x más 3. Muchas veces en esto de la composición de funciones se tarda más en simplificar la función que lo que es el proceso de componerla, ¿vale? Pues con esto habríamos hecho g compuesta con f en general, ya no para ya hemos hecho esto de abajo, ¿vale? Ya no para un número en particular, sino en general. De la misma manera también podemos hacer la otra, la de f compuesta con g, ¿vale? Vamos a hacerla aquí. Hemos hecho esta, imagínate que ahora queremos hacer la contraria, ¿vale? En general. Entonces, esto sería g de f de x, ¿vale? En este caso, primero actúa f. ¿Qué es lo que hace f? Lo eleva al cuadrado y le suma 2. Y ahora, ¿qué es lo que hace g? G a cualquier cosa lo multiplica por 5 y le suma 1. G de florecita es 5 por florecita, que parece un huevo frito, más 1. G de casita es 5 por la casita más 1. Pues ahora si tenemos g de x cuadrado más 2, ¿qué es lo que va a hacer? Pues 5 por x cuadrado más 2, ¿qué pasa? Que de nuevo vamos a tener que poner paréntesis, más 1. ¿Veis? Y esto se desarrolla, 5x cuadrado más 10 más 1 se agrupa y quedaría 5x cuadrado más 11. Y claro, con esto podemos estar jugando con las funciones, pues imaginaros, porque en vez de tener 2 podemos tener 3. Podemos hacer, imaginaros que ahora viene ya tenemos la g
Tenemos una F y tenemos una H. Pues podemos calcular, mira qué bonita. Ahora, esto se leería H compuesta con F compuesta con G. Primero actúa H, lo que deje ella viene la F atacando y lo que haya soltado la F, que a su vez haya soltado la H, viene la G, ¿vale? Y pueden mezclarla como quieran. También se puede componer una función consigo misma. ¡Hala! ¡Qué bien me lo paso! Por ejemplo, con los ejemplos estos que he puesto antes, ¿vale? Vamos a hacer una F compuesta consigo misma. ¡Hala! ¡Fof! F compuesta con f de x. Entonces, sería f de x, ¿vale? Y ahora, ¿qué hace la f? ¿Qué hemos dicho? La f lo que hace es eleva al cuadrado más 2, ¿vale? La primera cuando la pongo es simplemente copiar lo que tengo. Y ahora, ¿qué hemos dicho que hace la f? Le eleva al cuadrado más 2, pues sobre lo que ya tengo, lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Y ahora ya desarrollo, que me quedaría pues x al cuadrado, x a la cuarta, más 4, más 4x cuadrado, ¿vale? Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble producto, sería 2 por x cuadrado, 2x cuadrado por 2, 4x cuadrado, más 2. Ordeno y me queda así, ¿vale? También podría componer la g consigo misma. Vamos a hacerlo. G de x, ¿vale? Entonces, de nuevo, g de la primera g, copio lo que tengo, que era 5x más 1. Y ahora, ¿qué hace la g? La g lo que hace es multiplica por... Aquí lo mejor, lo más fácil es leer las matemáticas, ¿no? Leer, ¿qué está haciendo la g? La g lo que hace es multiplica por 5 y le suma 1. Pues a lo que tengo aquí voy a multiplicarlo por 5, ¿veis? Y sumarle 1. Y es como un bucle. De verdad, lo que se entretiene los de matemáticas, el que descubrió esto tendría que estar súper aburrido. Dijo, bueno, pues, ¿qué pasa si empiezo a una función y otra, y otra? Total, es curiosísimo, ¿vale? O sea, a mí esto de la composición de funciones me parece súper curioso. Y así, pues, podría poner muchos más ejemplos, pero que al fin de cuentas es todo lo mismo. Bueno, como el vídeo es cortito, venga, vamos a hacer una que a lo mejor puede ser un poquito más, no sé, complicadillo, porque tenga algún denominador o que tenga alguna raíz, ¿vale? A ver, ahora vamos a llamar f de x va a ser, pues, 1 partido x más 1, ¿vale? Y la eje de x va a ser, pues, no sé, x cuadrado menos 3. Y vamos a tener una h en discordia que viene por aquí, que va a ser raíz de x. ¡Hala! ¡Uy! No te desenfoques. ¡Epa! Tenemos 3, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de número y luego vamos a intentar hacer en general. A ver. De menos 2. ¿Vale? Esto se leería g compuesta con f. Entonces, actúa la f sobre lo que actúa la g sobre el menos 2. ¿Vale? Esto sería, pues primero hago g de menos 2, que es menos 2 al cuadrado, 4, 4 menos 3, 1. Mira, sale esto facilito. Y ahora la f sobre ese 1 es 1 partido 2. Y se me quedaría. Con los números es muy sencillito. Vamos a intentar hacer este mismo ejemplo ahora, pero para uno en general, ¿vale? Para uno general. Entonces sería f sobre g de x, ¿vale? Los primeros pasos es solo postureo de colocar. La g, ¿qué es lo que hace? X cuadrado menos 3. Y ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que hace la f? Que esta es nueva. La f lo que hace es 1 dividido lo que tengo más 1, ¿vale? Imaginaros, acordaros siempre de la florecita. F de florecita huevo frito. ¿Qué hace? 1 partido florecita huevo frito más 1. Vale, pues en vez de ser florecita huevo frito tengo x cuadrado menos 3. Pues 1 partido x cuadrado menos 3 más 1. ¿Vale? Una vez que lo tengo así, pues lo apaño lo que se puede apañar y me quedaría así. ¿Veis? No es tan complicado, es cuestión de pensar en la florecita huevo frito, decir, a ver qué es lo que tengo, pues lo vuelvo a meter ahí y añado lo siguiente que tengo y luego junto. ¿Vale? Vamos a hacerla al revés. Vamos a poner ahora g gof, ¿vale? Que esto se leería f compuesta de g de, por ejemplo, no sé, del 1. ¿Vale? Entonces, g de f de 1, g de... A ver, ¿qué hace el f? El f de 1 era 1 medio, ¿vale? Y ahora la g sobre ese 1 medio, que lo elevo al cuadrado, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto y le resta 3. Haciendo esa cuenta son 1 cuarto menos 12 cuartos menos 11 cuartos, ¿vale? Y ahora lo queremos hacer en plan... con x,
venga, vamos a hacerlo. G, F compuesta con G, acordaros que se lee al revés, se puede decir GOF o F compuesta con G. Porque siempre la que trabaja primero es la que está más cerca de la X, ¿vale? Así, y ahora GD, acordaros que los primeros pasos del postureo, vuelvo a colocar 1 partido X más 1, que esta sería la F, ¿veis? 1 partido X más 1 es la F, y ahora es cuando realmente tenemos que empezar a hacer algo. ¿Qué hace la G? Ya sabéis, florecita huevo frito, ¿qué hace la G? Lo eleva al cuadrado y le resta 3, pues en vez de tener florecita huevo frito tengo 1 partido X más 1, ¿qué voy a hacer con ese 1 partido X más 1? Lo elevo al cuadrado y le resto 3. Pues 1 partido X más 1 lo elevo al cuadrado y le resto 3. Y esto es verdad que no merece la pena mucho desarrollar. Yo lo digo claramente, ¿eh? Se nota, aquí hay que ser práctico, se nota cuando merece la pena trabajar las cosas y cuando llega un momento que tú dices, esto, de verdad... Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, la H la tenemos ahí aburrida. Mira, vamos a hacer uno de 3. Bueno, vamos a mezclar la H con alguno. Por ejemplo, la H con la G. ¿Vale? Aquí sería H. A mí, de verdad, a mí es que esto me encanta. Hoy es una de friki matemático, pero es que yo cuando lo aprendí esto de las composiciones de funciones me parecía muy curioso, porque te pone ahí, pues son cuentas, nada de gráficas, que la gráfica... A mí a veces ya me cansaban con este tema. Entonces, HD, ¿qué actúa primero la G? X cuadrado menos 3, ¿vale? Y ahora, esta es nueva. ¿Qué hace la H? La H hace raíz cuadrada lo que pilla. Raíz de un huevo frito de un florecito huevo frito, raíz de escoba, raíz de mesa, raíz de frigorífico. Se nota que estoy en la cocina de mi casa, ¿no? Son las primeras palabras que se me han ocurrido. Entonces, H de X cuadrado menos 3 sería raíz de X cuadrado menos 3. Y así se me queda la cosa, ¿vale? Vamos a hacerlo al revés. Que primero actúe la H y luego actúe la G, ¿vale? Recordar que los primeros pasos es simplemente postureo, o sea, ponerlo de otra manera para ir viendo cómo vamos a atacar una y luego atacando la otra. El siguiente paso es copiar lo que es H de X, que es la raíz, y ahora, en este caso, la que actúa es la G. ¿Qué hace la G? La G eleva al cuadrado y le resta 3. Pues esto que meto... florecita huevo frito, en este caso es raíz de X, pues raíz de X la elevo al cuadrado, curioso, y le resto 3. ¿Qué pasa? Que aquí, cuando tú elevas esto, se te queda X menos 3. Mirad, hay veces en las que cuando tú compones ciertas funciones, eso lo veremos sobre todo cuando ya ahora trabajemos la inversa, ¿vale? Que será ya el miércoles, la siguiente clase, y veis que hay ciertas funciones que cuando se componen pasan cosas... ¡Hala! Curiosas, ¿vale? En esta mira, por ejemplo, en esta, ¿qué pasa cuando tú compones una raíz con un cuadrado? Pues eso es un juego. Y aquí se te queda X, luego menos 3. Y con esto, pues imaginaros, así, montones de cosas. Mira, ya para terminar vamos a hacer una de 3. No sé, en el primer orden, a ver lo que me encuentro, en el primer orden que se me ocurre. Eso sí, vas a ver lo que nos va a salir luego. Vamos a poner primero la G, aquí la H... la F, no, porque este orden ya lo hemos hecho, no, es que este orden no es que quiero hacer uno diferente. La H, la F y luego la G. Bueno, que también lo hemos hecho, claro, porque hemos hecho todo. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? De X, entonces, sería G, D, F, D, H, ¿veis? Pongo todos los parentesitos y ahora vamos poquito a poco. De dentro a fuera, de derecha a izquierda, sería G, de F, D y ahora la H. ¿Qué era la H? La H es raíz de X, ¿vale? Muy bien. Siguiente es poner la F sobre la raíz de X, con lo cual la G la sigo poniendo igual. F de raíz de X, pues F de raíz de X, ¿qué hace la F? F es 1 partido lo que me encuentro más 1, 1 partido lo que me encuentro más 1, lo que me encuentro es la florecita huevos fritos, pues 1 partido lo que me encuentro más 1, ¿veis? Así ha quedado, no muy bonita, pero bueno, ya está. Y ahora, ¿qué hace la G? La G lo que hace es eleva al cuadrado y le resta 3. Eleva al cuadrado y le resta 3. Pues vamos a elevar al cuadrado esta bonita cuenta, todo esto al cuadrado y le resto 3. Y esto pues no vamos a desarrollarlo porque no merece la pena. Y así pues te puedes poner a jugar con las funciones, pues imagínate, ¿vale? Esto de la composición es lo que tiene. Entonces, cosas importantes, acordaros que se lee de derecha a izquierda, G compuesta con F.
que si te lo dan así es lo mismo que así y a partir de ahí empieza el juego. Que los primeros pasos son postureo y exponer y realmente cuando empezamos a jugar es aquí, que es cuando ya actúa la segunda. La primera es poner simplemente su formulita, ¿vale? Y cuando son con numeritos, pues yo al principio lo he explicado con... ¿Dónde está? ¡Ay, que he perdido la hoja! Aquí, yo al principio lo he explicado con esto de la rayita, pero para que entendierais cómo es, pero luego a la hora de la práctica es todo mucho más fácil hacerlo en línea, ¿vale? Y espero que haya resultado fácil y que estéis bien. Abrazo.